Muchísimas gracias por asistir, por estar atentos y atentas a lo que compartimos en redes sociales también. Y queremos darle un agradecimiento especial a Rolando Pava por estar acá y a Flor Gallardo también, porque han sido personas muy generosas con su tiempo, sus conocimientos, y por haber sacado el espacio para estar acá con nosotros. Quisiera compartirles un poco sobre quién es Flor, ¿verdad? Nuestra invitada. Flor Gallardo es investigadora y profesora independiente. Es graduada de Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de Centroamérica, bachiller en Historia del Arte y cuenta con cursos aprobados en la Maestría de Artes de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado como docente de Artes Plásticas en la UCR, en el Espacio Veritas, en la Casa de la Cultura Amón del TEC, en el Centro Cultural de México, en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano y en diversos museos del país. Asimismo, ha laborado como consultora técnica de la Municipalidad de San José y ha participado en las publicaciones Trayectoria, Pensamiento y Obra de Edgar Zúñiga Jiménez y Entre Siglos. Como parte de sus logros más recientes, se destaca su curaduría y la redacción del catálogo para la exposición Manglares, Barrera y Libertad. Y bueno, actualmente Flor Gallardo se encuentra involucrada en el proceso del proyecto Paisaje con la Galería con Arte. Ok, ¿cómo se encendía esto? Perdón. Ok, ahí estamos. Hable otra vez. Sí, ahora sí. Sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, Fede. Siempre es como acongojante cuando a uno lo presenta, ¿verdad? Es como uno no sabe qué cara poner. Bueno, entonces un triple gracias a todo el equipo de los museos del Banco Central, ¿verdad? Porque hay mucha gente que participa, desde Julián, que me manda las fotos, ¿verdad? Curadores, educación, toda la gente de medios, Dayana, etcétera. Al artista, con quien conversamos un buen rato por teléfono, siempre me nutre muchísimo, pero sobre todo ustedes, ¿verdad? Tomar un rato, un jueves, ¿cómo se llama? Venir con lluvia, pues no sé, yo estaría tomándome una cervecita. Bueno, muy bien, entonces... ¿Ah? Siempre hay tiempo. Bueno, vamos a ver, vamos a trabajar con una de las piezas de la exposición, Rolando a través del espejo, que eventualmente, ojalá si no la han visto, pues la vayamos a ver ahora al final y ojalá en compañía de Rolando. Yo tuve que hacer casi que una pequeña lobotomía para cambiar de esto a esto, ¿verdad? Este es el Rolando verde que yo conocí de los rizomas, de la filosofía, un Rolando catalán, etcétera, a un Rolando que tiene, o vamos a ver si existe, una relación entre él y el cuento de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Básicamente es una razón que lo une a él con este cuento, y casi que respondiendo a la pregunta de la curiosidad, aquí podríamos terminar la presentación. Pero vamos a avanzar un poquitito más, ¿verdad? Porque la curiosidad abre muchas puertas, como se la abrió a Alicia, como se la abrió a María José Monge, que es la curadora de la exposición que nos acompaña hoy, y como se la abrió a Lewis Carroll. Recordemos que la primera versión de Alicia en el País de las Maravillas la ilustra Lewis Carroll. Él mismo la ilustra. Los motivo a visitar las dos publicaciones originales que están en la biblioteca del Británico. Es una buena excusa para ir a revisar algo en un viaje que sea diferente. Bueno, ¿qué vamos a hacer en los 50 o 40 minutos que tenemos? Por ahí necesito ubicar a Isabel, que sé que me va a hacer señas cuando esté hablando demasiado. Y vamos a trabajar en varias cosas: el triángulo, el color azul, las fórmulas, por supuesto que Alicia en el País de las Maravillas,
Y en las piezas de Rolando, donde yo me voy indudablemente a apoyar en un catálogo maravilloso que escribe María José y que está a la venta en la tienda de los museos, ¿verdad? No sé si el catálogo está digital, pero yo todavía soy un poco old fashion y ¿cómo se llama? Y bilingüe. Y lo uso en papel. A mí me encanta el papel y yo no sé si a ustedes les pasa, por lo menos aquí mi querido amigo José, abrir un libro, ¿verdad? Es bueno, una cosa maravillosa. Hay 2 publicaciones, ¿verdad? Alicia en el País de las Maravillas de 1865 y Alicia a través del espejo, y lo que se encontró ahí de 1871. Y miren, una edición no muy vistosa, más bien anodina, de Alianza Editorial, que está llena de notas y comentarios. Comprada aquí, o sea, ni siquiera comprada en la Biblioteca Británica. Sí tengo algunas joyitas en mi casa, pero eso será para otra. Bueno, empecemos porque no hay tiempo que perder, como nos diría el conejo. Pero antes, en Alicia, a través del espejo y lo que encontró ahí, queremos saber qué es un espejo, ¿verdad? ¿Qué refleja ese espejo, ¿verdad? Bueno, el espejo es una superficie reflectante, ¿verdad? Es un soporte simbólico que el carácter mismo del espejo nos genera una vialidad temporal y existencial de su función, y se ha dicho que es un simbolismo de la imaginación o de la conciencia con capacidad para reproducir los reflejos del mundo visible en una realidad formal, y si ustedes quieren llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Pues pueden llevarlo también a un nivel más espiritual y encontrar ese reflejo en el alma, etc. Pero desde el punto de vista de la combinación de mercurio y otros elementos que generan el espejo, pues es eso, ¿verdad? Es lo que yo me reflejo, y claro, es un objeto de autocontemplación que contesta que por ejemplo aquí tenemos un diálogo, por ejemplo, con el agua reflectante y el famoso mito de Narciso. Revisemos la referencia de la obra. Ahí está. Bueno, esto es un Caravaggio, ¿verdad? Yo tengo una pequeña apuesta con una persona en que siempre me dice: vos de alguna forma lográs poner en las presentaciones o un Caravaggio o un Goya. Bueno, acabo de ganar una apuesta, y porque la puse, y efectivamente ese deseo de la autocontemplación del espejo que nos refleja esa conciencia humana, ¿verdad? Es un oráculo, en realidad. El espejo lo vemos como tal, y lo vemos que se forma de la palabra speculum, formada por especio, mirar, y el sufijo instrumental de culum, instrumento de mirada, ¿verdad? Incluso podemos tener otros elementos con las mismas sufijos o prefijos, ¿verdad? Como el oráculo y elementos de ese tipo. Estos reflejos, que es básicamente especulación, especular, observar el cielo y los movimientos relativos de las estrellas con ayuda de un espejo. Incluso hay un momento en la historia del arte en que el espejo sirve también para generar luz, refleja y entonces genera mucha luz. Y luego hay reflejos de la inteligencia o la palabra y de la palabra celestial para hacer aparecer el espejo como un símbolo de manifestación creadora. La reflexión de la luz o la realidad no cambia ciertamente su naturaleza, sino que entraña un cierto aspecto de ilusión. Ese es un detalle diminuto que nada más voy a poner por una maña que tengo yo de la obra completa. Vean dónde está esta obra, qué interesante. Todo tiene un precio, hasta las franquicias del Louvre, y me puedo ir a Abu Dhabi para verlo, ¿verdad? Esto generó muchísima controversia en París en los tiempos de Sarkozy, en el que Sarkozy incluso en algún momento dijo que le iba a prestar la Gioconda, ¿verdad? Lo cual es prácticamente inamovible, imposible de mover. Pero a veces la gente se lleva grandes decepciones. Conozco una persona que fue hasta París para ver la madre de Whistler y estaba en Dubái. Para eso están las páginas de internet, para revisar qué voy a ir a ver cuando me voy de viaje, ¿verdad? Siempre es muy importante para no llevarse esas grandes decepciones.
Y la frase a través del espejo, ¿verdad? Y aquí tenemos dibujos de John Tenniel, que es el gran dibujante de los cuentos de Alicia. Sin embargo, él es un dibujante por derecho propio, participaba en una publicación que se llamaba Punch, y era un hombre muy reconocido, ¿verdad? Entonces, pues tuvo además, como a mí me hace gracia cuando uno va leyendo el cuento y a veces no necesariamente ponen la obra simultáneamente a lo que uno está leyendo, pasa uno la página y eso era más o menos lo que uno se imaginaba, ¿verdad? Entonces uno se siente muy inglés y muy dibujante pensando que piensa como Tania. La frase a través del espejo puede verse como una metáfora de cualquier momento en el que el mundo de repente parece desconocido, casi como si las cosas estuvieran al revés, que es lo que le sucede un poco a Alicia a través del espejo. Similar a mirar desde el interior de un espejo para encontrar un mundo reconocible y al mismo tiempo al revés. El espejo de Lewis Carroll, de Alicia, es un pensamiento que se puede disasociar y pasar a otro lado. Ahora, esa frase a través del espejo ha llegado a significar cualquier paso que uno pueda dar para entrar en un estado alterado, ¿verdad? Y aquí nos estamos empezando a acercar un poco a la pieza que nos ocupa en este momento y un poco a un universo paralelo. Entonces, la creación es el lugar en la que el creador se contempla y al contemplarla se conoce. Entonces, ahora sí, empecemos con lo más sencillo, la forma. Yo espero que la mayoría de ustedes, y si no, como les digo, van a tener oportunidad de verlo un momentito, conozcan la obra, pues las formas geométricas son comunes en el arte, e incluso hay artistas en el Renacimiento que para tener certeza de la buena composición de sus trabajos, los meten dentro de un triángulo invisible, ¿verdad? Todo está dispuesto según las formas geométricas e incluso lo vemos, por ejemplo, en las formas espirales del ADN, en los diferentes triángulos naturales, que aunque no tienen los ángulos como los conocemos de esta forma, pero podríamos ir cerrando la naturaleza en la esfera, el triángulo y el rectángulo, un poco y el cubo, como lo hizo Cézanne. El triángulo, bueno, no nos vamos a detener mucho, pero vamos a repasar un poquito de lo que estudiábamos en la escuela y tal vez en el colegio, aunque normalmente lo que uno estudia en el colegio se olvida todo. Las formas geométricas, yo me acuerdo de cosas de la escuela perfectamente, o sea, de mi maestra de la escuela y de montones de cosas clarísimas, ¿verdad? Del colegio, pues he tenido que repasar algunas y hacer algunos ejercicios de álgebra para que mi cerebrillo no se deteriore mucho. Las formas geométricas son comunes en el arte, ¿verdad? El triángulo es particular y es el elemento por composición natural. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Vean que las fotografías muy amablemente me las proporciona Julián Torres, que es uno de los colaboradores de los museos del Banco Central. Entonces ahí ponemos la referencia, porque además son fotos maravillosamente tomadas, ¿verdad? Y ya aquí esta foto me está empezando a dar también una cierta referencia y empecemos a ver algunos elementos, no solo del triángulo de gran solidez como estructura, compuesto por 3 únicas líneas, con un simbolismo que además corresponde al famoso número 3, y obviamente este es un museo totalmente triangular, ¿verdad? Techo, ubicación. Creo que debe ser un reto enorme para el curador y para el museógrafo en algunas ocasiones, ¿verdad? Sería muy interesante articular alguna exposición a través de la figura del triángulo, ¿verdad? Para hacer aquello como una sobredosis de triángulos. Entonces, si vamos a hablar del triángulo, recordemos la figura de, por supuesto, Euclides, el padre de la geometría, Euclides de Alejandría, quien ya desde un primer momento él está identificando estas formas. Y aquí tenemos, por supuesto, a Boecio, ¿verdad? Por cierto, enseñando a sus alumnos, además una pantalla que es como el sufrimiento mío en las conferencias, ¿verdad? Esa tiene un color impecable. A veces yo les digo, miren el color azul, ¿verdad? Y lo que están viendo es como un morado, pero en este caso estoy feliz, eso me relaja muchísimo.
Y bueno, sabemos que este poeta y filósofo alemán, romano, porque bueno, no existían los científicos como los conocemos ahora, pero los matemáticos sí, aquí lo vemos un poco con sus antiguos discípulos. Y lo que nosotros estamos usando es un triángulo equilátero, ¿verdad? Que simboliza divinidad y armonía. Y ustedes pueden leer el triángulo desde cualquier forma. Quizá cuando Rolando nos hable de cómo gesta la obra, nos puede hablar un poquito de esa figura primogénita, ¿verdad? Y aquí, pues si quieren repasar algo más, ahí está, ¿verdad? El escaleno, el isósceles, el equilátero. Así es que lo pueden revisar. Y vámonos un poquito que al adoptar el pentágono, la forma estrellada se convierte en un pentagrama que designa la armonía universal. Es la clave de la geometría y esta es la base de la sección áurea. Y ahí está el detalle, ¿verdad? Es donde se encuentran los mejores diseños. Incluso hay artistas que lo tienen ya como incrustado en el ojo, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, Cartier-Bresson lograba tomar las fotografías casi que con un triángulo, con un sector áureo, aunque claro, él movía, ¿verdad? Él no. Digamos, Bresson ni siquiera sabía cómo se abrían las cámaras. Él tenía un asistente que era una maravilla. Si ustedes ven fotos de este fotógrafo francés, siempre van a ver con un montón de cámaras colgadas, y era que lo que hacía era que iba cambiando las cámaras, porque lo que no sabía era cambiar el rollo. Y tenía que, hasta hace poco yo sabía que por los jardines de Luxemburgo estaba el taller fotográfico donde él revelaba, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que hacer en los viajes, ¿verdad? Ir a ver a Alicia en el, ¿cómo se llama? Ir a ver a Alicia en el Museo Británico, el taller de Cartier-Bresson, aunque ahora no les recomiendo ir a Francia, Juegos Olímpicos. Entonces seguro uno pide un café con un croissant y el camarero muy elegantemente le va a decir a uno son 35 euros. Y aquí tenemos quizá la forma más impecable de esta, que convertida así, lo vemos más claramente. Por supuesto, un trabajo de Leonardo da Vinci en la Academia de Bellas Artes de Venecia, una obra que no está ya a la vista, ¿verdad? Ya es una obra que se cae a pedacitos. Recordemos que Leonardo era también muy creativo en algunas de sus formas de trabajar, y hay cosas que están tremendamente deterioradas. Entonces vamos a ir cerrando esta parte del triángulo, pensando que el triángulo es alquímicamente el símbolo del fuego, lo es también del corazón. En el cristianismo se utiliza para representar la Santísima Trinidad. A cada lado está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están las tres fuerzas cósmicas del hinduismo, y por supuesto se puede encontrar en la francmasonería. Es una figura geométrica estable, ¿verdad? Con ángulos sólidos y equilibrados. Y en la geometría sagrada se cree que los triángulos equiláteros y las proporciones matemáticas son las que acompañan, son fundamentales para la creación de elementos armónicos en la arquitectura y el arte. En fin, es también un símbolo de poder, equilibrio, trinidad, conexión con lo divino. Entonces ya tenemos la primera herramienta para enfrentarnos a la obra de Rolando. Y ahora vámonos con el color azul, ¿verdad? Es un color de los más interesantes que hay en la naturaleza. Incluso Rolando resuelve su trabajo con un azul ultramar puro. Y el azul pues tiene elementos entre la alternancia del día y la noche, que nos da ese ritmo humano, y sugiere una idea de eternidad tranquila, que es a veces humana y a veces sobrehumana. ¿Y qué nos dice entonces Kandinsky, verdad? Nos dice que el azul tiene el poderío de un sentido profundo que proporciona una sensación final de descanso, y cuando está a punto de hundirse en el negro evoca un color que casi no es humano. Incluso la casa Pantone, cuando hizo su color del año en la pandemia, escogió un color azul, ¿verdad? Para que todos que estábamos en un estado un poco alterado, ¿verdad? Durante ese periodo, que básicamente lo que teníamos más que miedo o cualquier cosa, yo he llegado a la conclusión de que en la pandemia lo que teníamos era un horror a la incertidumbre. Eso era, que no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Bueno, ya supimos. Un entorno de azul calma y apacigua, pero a la vez pues tonifica un poco. Al mismo tiempo evoca la muerte y las rivalidades entre el cielo y la tierra,
En los muros de las necrópolis egipcias, sobre las cuales descansaban un poco el ocre y otros temas, estaban generalmente cubiertas con un revestimiento de azul celeste, y aunque no viene al caso, pero a mí a veces en el cerebro se me encienden como unos chispacillos, Egipto es el primer lugar donde se desarrolla un color sintético y el que se desarrolla es el azul, ¿verdad? Entonces ahí nos queda un fact por si van a quien quiere ser millonario. En las profundidades del mar acuático primitivo, hace más de 3.000 millones de años, nacen los primeros seres vivos, y entre ellos algas microscópicas, pero llenas de todos los colores que iluminan la Tierra. Lentamente fueron elaborando el oxígeno, creando las condiciones para que aparezcan nuevas formas geométricas, nuevas formas pigmentarias, y al final pues aparece el azul, ¿verdad? Y esto, por cierto, es una foto aquí en Costa Rica, ¿verdad? Esto me encantó, busqué un cielo que tuviera. Es una foto tomada de Google, yo no le encontré como ¿cómo se dice? El referente, la persona que la tomó, por eso la puse así sin ninguna referencia, pero esto es, y lo reconocemos, ¿verdad? Las montañas en Costa Rica son azules, y si no, pregúntenle a Fausto Pacheco. La mitología griega cuenta que el color del mar se debe a las ondulaciones de las largas cabelleras azuladas de las hijas pequeñas del océano, las nereidas. Y entonces quienes vengan de Grecia o Italia o el Mediterráneo van a pensar que para los griegos de la antigüedad el mar es verde o marrón, color vino, porque no tenían el término para designar ese color azul. Y no nos vayamos tan largo. En América tenemos nuestro propio pigmento azul, ¿verdad? Que es una verdadera maravilla, es el famoso azul maya, ¿verdad? Y lo vemos, y ahora vamos a ver como el epítome del uso del color azul. En realidad ya no queda, ¿verdad? El tema de la sobreexplotación de los lugares, ¿verdad? Nosotros, aunque vayamos en la mejor condición, pues tenemos la costumbre de respirar y de generar una huella de carbono que va contaminando estos espacios. El azul maya se encuentra en múltiples murales y códices, así como en varias pinturas novohispánicas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aparentemente utilizaron este color en lugar del azul ultramarino. Se ha rastreado el uso del azul maya en Cuba, parada obligada de todos los barcos que viajaban de la Nueva España hacia España y hacia Europa en general. Rembrandt usaba el azul de América, ¿verdad? Y si Rembrandt lo usaba, probablemente todos los contemporáneos. Bueno, y aquí tenemos una página de Fray Bernardino de Sahagún, donde nos da un detalle de cómo se hace esta extracción del color azul. El azul maya es extremadamente estable, pudiendo resistir el ataque del ácido nítrico concentrado, alcalí, disolventes orgánicos y fuerte sin perder el color. Eso es un boletín que nos da el Instituto Nacional de Antropología, y aquí tenemos los murales de Cacaxtla, que fue algo que estaba trabajando hace poco María Olvido, ¿verdad? Y que haciendo una serie de referencias para evitar que estas cosas se vayan perdiendo. El azul maya contiene arcillas, principalmente esa. No me voy a arriesgar a jugar a trabalenguas, y nos hace estas mezclas tan interesantes. Y aquí el azul en su máxima expresión, que es Bonampak. Si ya no conocieron Bonampak, ya no lo conocieron. O sea, Bonampak es un lugar que estuvo muchísimos años olvidado, desconocido para los investigadores y los turistas, y cuando fue tal el nivel de visitación que tuvo Bonampak se empezó a desintegrar. O sea, lo que había durado años de años. Acabo de citar a María Olvido, es una persona que manejo con facilidad porque ella ha venido a Costa Rica, nos ha dado conferencias, y en algún momento yo la pesqué y me dio una clase. Y encantadora. Ella es la persona que restaura el penacho de plumas de Montezuma en Viena, ¿verdad? Y cuando le preguntan a María Olvido que cuándo van a traer ese penacho de plumas a América, ella dijo que el día que el avión tenga movimiento cero, la cero turbulencia, porque son plumas desde quetzal, que son tan bellas, hasta plumas de colibrí. Entonces ella estuvo meses trabajando en Austria, y ahí está el penacho de plumas.
que fue un regalo. Eso no fue de las cosas que se llevaron, eso se lo regalaron al emperador, de emperador a emperador. Es una belleza. Esta es la historia de Chac-Mois. No sé, algún día ojalá la arqueóloga de los museos del Banco Central les hablara de Bonampak. Tiene que haber una referencia que nos vincule con este lugar mágico y maravilloso, ¿verdad? Que además tuvo una ventaja, y fue que se inundó hace 1000 años, hace muchísimos años, y se llenó de calcio, se calcificó, como si hubiera tenido un barniz natural. Entonces Bonampak es de verdad una maravilla. Bueno, y el índigo, ese colorante vegetal que pone a El Salvador en la historia colonial. Aquí tenemos un poco ese proceso de calentamiento de las arcillas de índigo, y tampoco nos vayamos tan atrás, puesto que nuestras tejedoras borucas, sé que algunas de ustedes incluso habrán ido, o algunos de ustedes, a conocer el trabajo de estas mujeres de las comunidades de Boruca y Rey Curré, allá al sur de, ¿cómo se llama? Al sur de Costa Rica. Bueno, el azul llega a tener un valor tal, ¿verdad? Que miren cómo Alberto Durero gasta muchísimo dinero, porque realmente él no, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El comitente, el mecenas, y trabaja la azurita, ¿verdad? Y aquí la usa con esta adoración de los magos, bellísimo, en la Galería de Uffizi. Y por eso aquí ya nos estamos acercando al trabajo de Fava, ¿verdad? De Rolando Fava, con ese color azul. Vámonos a las fórmulas. Punto 3, donde está mi querida Isabel. ¿Vamos bien de tiempo? Ok. Muy bien. No, y además uno empieza a leer al público, ¿verdad? Cuando empiezan a ver para otro lado y a bostezar, y ya como que entonces uno dice, estoy aquí lo cerrando, y no funciona muy bien. Bueno, entonces el título del ítem 3, las fórmulas. Bueno, no voy a hablar mucho, porque el domingo que tuve mi última conversación con Rolando sobre esto, o sea que no espero que sea la última, ¿verdad? Sonó como un poco lapidario ese comentario. Nos llamamos a las 6, ¿verdad, Rolando? Es como, ¿verdad? Parecemos ya esposos, ya yo sé que él me va a llamar, o yo lo voy a llamar a las 6. Entonces no me quisiera adelantar mucho al tema de las plaquitas y una serie de fórmulas que trabaja él en la pieza, que para no hacer spoiler, lo voy a dejar. Son 21 plaquitas de metal con fórmulas de sustancias como el cannabis, los hongos, el peyote. Ya vamos a hablar sobre eso. Y vamos a hablar una curiosidad de Lewis Carroll. Bueno, quienes me conocen, aquí hay algunas personas que me conocen, saben que yo tengo una fascinación por los números primos. Digamos, yo puedo dar 3 vueltas en un parqueo hasta encontrar un campo que tenga el número primo para dejar mi carro, ¿verdad? Lo cual es un poco exasperante para el pasajero, que no va entendiendo muy bien cómo es la dinámica, pero bueno, 17, 73 me fascina. Carroll jugaba con el número 42, ¿verdad? El 42 está relacionado con los masones. 42 son las reglas que gobiernan el País de las Maravillas, 42 ilustraciones. Alicia de 7 años más 9 meses, o sea 42. El libro tiene 12 o 24 capítulos, que en este caso hasta podríamos hablar un poco entonces de que ahí Rolando, forzando un poco las cosas, aunque sé que no fue así, pues son 21 al revés de 12, ¿verdad? Pero por algún lado tienen que llegar a los números y encontrar el famoso número perfecto 73. Para los fanáticos de The Big Bang Theory, ahí encuentran la respuesta. Todo es el número más perfecto que hay. Hay una universidad que lo está investigando incluso. Sí, para que vean hasta dónde puede llegar una serie de televisión, ¿verdad? Bueno, esa terminó como generando cierta alteración en mi vida. Y anécdota, ¿verdad? Bueno, esto lo van a transmitir y todo. En algún momento cité al doctor Sheldon Cooper, el protagonista de la serie. Y alguien me preguntó que de qué universidad era. Y yo le dije que de Pasadena. ¿Qué hace uno cuando es que no es más, lo más feo es tomar a alguien de tonto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo revierte uno eso? Y hay que seguir. Como ellos vivían en Pasadena, pues tenía que trabajar en la Universidad de Pasadena. La evolución de la conciencia y la reorganización de sus capacidades, de procedimientos de información del cerebro, está vinculado, ¿verdad? con este elemento del uso de sustancias. Esto está en la
bibliografía del catálogo, es un textito, vean que ahí estoy poniendo la referencia. Yo me metí, lo encontré, está en PDF, se vale tomar foto para que lo tengan ahí como referente. Son de la Universidad de Costa Rica y me pareció interesantísimo. Pero se sabe que se provocan estados alterados, ¿verdad? Algunas personas creen que quienes trabajaron en el Franco Cantábrico, en las diferentes cuevas, utilizaban algunas sustancias alucinógenas para poder ver esto. Ustedes se imaginan esta manada de grandes mastodontes corriendo como locos, ¿verdad? Bueno, aquí puse la cueva de Lascaux, puse la figura humana que pareciera como un investigador o alguna persona al azar para que veamos las proporciones. Tanto Lascaux como Altamira se pueden visitar en reproducciones, pero Altamira una vez al año rifa 8 entradas. O sea, yo todos los años participo, ¿verdad? Y a mí no me gusta viajar, entonces no sé qué voy a hacer el día que me la gane. La vendo. Y no es nuevo el uso de sustancias. Yo no insinúo que Rolando lo haya hecho, pero alguna vez en nuestras juventudes a veces tenemos pequeños deslices. Y aquí tenemos los 3 ejemplos más icónicos y la montaña Tarahumara, ¿verdad? Que es una cosa maravillosa, hoy muy en el ojo del huracán con el Tren Maya, ¿verdad? Y todo el tema de AMLO, que ha sido muchísimo discusión, porque ha sido el desastre, ¿verdad? El Tren Maya, se rompieron manglares, esto y el otro. Y tenemos los miembros de la generación Beat, Antonin Artaud, y por supuesto a Jim Morrison, que hace ese viaje tan icónico, ¿verdad? Y él incluso hace algunas poesías y cosas como esta ave de presa. Y bueno, pues aquí tenemos los efectos que puede generar el peyote y las experiencias que tiene, que por supuesto tuvieron como su momento más icónico y que probablemente fue un poco un resabio de la juventud de Rolando, pues toda esa era de los hippies, ¿verdad? Y en este caso Woodstock en particular. Y bueno, yo sé que algunos vinieron, además de oír y ver la obra de Rolando, por Alicia, que goza de una extraordinaria popularidad, ¿verdad? Es una chiquita que tiene un magnetismo, ¿verdad? Que se desearan muchas personas. Y así fue como una tarde de verano, en 1862, el reverendo Charles Ludwig Dodgson organizó una excursión por el río Támesis, y lo hizo con 3 niñas, 3 hermanas. En un barco les fue contando un cuento. En realidad estos chiquitos eran 4. También está Harry. Y él tenía una maravillosa fascinación, ¿verdad?, por estas niñas que eran, recordemos que Charles Dodgson, o Lewis Carroll, como lo vamos a seguir llamando, pues trabajaba en la Universidad de Oxford, ¿verdad? Y aquí lo escribe, ¿verdad? Estas son las cosas que ustedes pueden ir a ver perfectamente al británico, que es donde él registra el viaje en su diario. Los diarios se conservan en la Biblioteca Británica y en el folio 15 de su diario se conserva esta referencia. Y el recorrido de la excursión, para quienes quieran, de por sí ir a Londres y no ir a Oxford y de paso visitar Stratton para ir a ver a Shakespeare, tiene todo el sentido de la vida. Pueden hacer este pequeño recorrido de 4.8 kilómetros, incluso vean que tomaron el té y hay alguna fotografía que evidencia eso, ¿verdad? Y además empieza una relación. Entonces aquí tenemos una imagen con los dibujos de Lewis Carroll y una con los dibujos del conejo de John Tenniel, ¿verdad?, que es el gran dibujante que trabaja para ilustrar no solo Alicia en el País de las Maravillas. Y pues las dudas de Alicia nos muestran, ¿verdad? Es un cuento de muchas. Voy a poner esta imagen que es neutra porque está comprobado que no se puede leer y oír al mismo tiempo. Alicia tiene 1001 referencias, ¿verdad? Y casi que dar una conferencia de Alicia no es dar una, es por lo menos dar 3, ¿verdad? Porque cada capítulo, cada ilustración, cada página de ambos cuentos
tiene una relación. O sea, incluso pongamos una fácil y rápida, el sombrerero loco. Era el sombrero que estaba drogado, porque hacía sombreros. ¿Y qué se necesita para hacer para pegar las telas de los sombreros? ¿Y qué tiene el pegamento? Disolventes. Y claro que el hombre estaba en el planeta Júpiter. Por eso era que un hombre ansiosísimo, vecino de Lewis Carroll. O sea, todos los personajes tienen una relación de ser. Incluso en Alicia, a través del espejo, Disraeli, el primer ministro. Todos. Una cosa maravillosa. Pero bueno, esa es otra conferencia. Eso no es otra conferencia, es un curso. Ok, entonces las dudas de Alicia, que son las dudas a las que se enfrentan todos los artistas, todas las personas, yo puedo ser Alicia, ustedes pueden ser Alicia, nos muestran hasta qué punto, ¿verdad? El desuelo de las llamadas evidencias puede hundirse bajo nuestros pies. Las dudas de Alicia son muy distintas a la de los místicos y a la de los poetas. Alicia se asombra, mas ¿ante qué se asombra? Ante ella misma, ante su realidad, pero también ante algo que pone en tela de juicio, que es la identidad de un ser mismo. Y aquí le pregunto a Rolando, para que no lo conteste dentro de un ratito, si él se enfrentó a todas esas dudas cuando hace el desarrollo de esta exhibición. Bueno, aquí hay dos versiones, está, ¿cómo se llama? El color y el blanco y negro. Época muy difícil, guerras anglo-chinas, y aquí entra el componente, ¿verdad? Que es lo que estamos todos esperando, que es el famoso uso de drogas psicotrópicas, ¿verdad? ¿Usaba Lewis Carroll drogas? No, siento decirles. El hombre lo que tenía era mucho dolor de cabeza. Y ya vamos a ver qué usaba para ¿cómo se llama? Para aliviar sus dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos esta druga, ¿verdad? Formando este nargil, pero hay un elemento que hace que nosotros pensemos que la cosa es totalmente psicodélica. El inocuo Disney nos pone a la aruga en onda, ¿verdad? Tanto así que Alicia estuvo censurada. Alicia, el País de las Maravillas de Disney, estuvo censurada un tiempo. Claro, era la época de la psicodelia. Entonces Alicia, entonces todos asociamos que Lewis Carroll llegaba todas las noches aprovechando cierta legalidad del opio, ¿verdad? Por la guerra del opio en la que estuvo involucrada Inglaterra y Francia, y porque así no lo dicen, ¿cómo se llama? Incluso algunas canciones. 3 minutos para un poquito de música. Makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall, and if you go chasing rabbits and you know they're going to fall, smoking has given you call Alice when she was just small. When you man on the chessboard, if I can tell you where you go, and you just had some kind of mushroom. Talking
¿verdad? Y bueno, esta es una referencia lindísima. Matrix no existiría sin Alicia, ¿verdad? Incluso Neo tiene que escoger entre una pastilla y otra. Quien le lleva el CD es una muchacha que tiene un tatuaje de un conejo, ¿verdad? Estas hermanas Wachowski hacen verdaderamente una maravilla. Por eso escogimos Febe y yo este video en una de las sesiones de trabajo. Y es que Carroll, ¿verdad?, además de ser profesor de matemáticas de Christ Church de College, era dibujante, fotógrafo, reverendo, zurdo y tal vez sufría de migrañas. Y puede ser que para combatir esos dolores de cabeza él usara láudano, ¿verdad? O sea, uno a veces cuando tiene crisis de dolores de migrañas, y en eso, por cierto, Rolando tiene todo un tema interesantísimo, usara lo que fuera, ¿verdad?, para quitar. Uno a veces dices que me quiero arrancar la cabeza, entonces lo que quiera me lo tomo, y no era inusual tomar láudano, pero era un matemático. Realmente, quizá aquí cometí un error y olvidar una persona que usó drogas para generar su obra, por lo menos la mitad de su obra, que fue Rimbaud. Luego Rimbaud deja de usar drogas, existe la otra mitad de su obra que es maravillosa, y después Rimbaud se va para Somalia y es esclavista. Se hace esclavista y termina muriendo en Marsella, el ateo de ateos, ¿verdad?, el renegado de renegados, termina muriendo en un convento con monjas que lo terminan de auxiliar en sus últimos días. Ok, entonces, más que usar drogas, lo que usa Lewis Carroll son herramientas como la paradoja, la lógica, la ilógica, el razonamiento deductivo, los silogismos, etc. Veamos el tema de la lógica, y aquí está otra vez Walt Disney. Vean a la bruja, incluso el hablado que tiene. Cuando ustedes revisan esa película, y es curiosísimo, ustedes ponen en el YouTube Alicia en el País de las Maravillas y ponen oruga, y es lo primero que les sale de todo el cuento de Alicia, ¿verdad? Esas cosas de ¿cómo se llama? De los algoritmos. Y vean qué interesante. ¿Quién eres tú?, pregunta la oruga. Pues la niña responde: yo ya no lo sé, señor, he cambiado tantas veces que ya no lo sé. Tampoco lo sé, dijo la oruga un tanto severa. Explícate. Es que yo ya no podré explicarme, señor, porque ya no soy yo, ¿verdad? Entonces también esto genera que algunas personas especulen pensando que sí, que es que el hombre está tan drogado que ya no tiene ni idea de quién es, ¿verdad? Pero es en estos temas de lógicos. Recuerden que era matemático, hacía juegos de matemáticas. El libro de Lewis Carroll sobre la matemática es maravilloso, y es curiosísimo porque cuando él escribe Alicia en el País de las Maravillas, se le regala a la reina Victoria, la reina queda encantada, y en lugar de mandarle a Alicia a través del espejo, le manda un libro de matemáticas que la reina no tiene como tanto interés. Nosotros tenemos una idea de la reina Victoria como de una señora muy, ¿cómo se dice?, muy simpática, muy grande, y no, la reina Victoria fue todo un personaje, y no existiría la mujer en Alicia en los Paraísos, la cocinera, la reina, la duquesa que está en la cocina, si no fuera por la duquesa de Kent, la mamá de la reina Victoria. Ustedes se acuerdan que cuando queda la reina Victoria reina, ¿verdad?, tenía como 18 años, era una niña literalmente, y la duquesa dijo: aquí está, con mi amante, lista para hacer mesa gallega con el Imperio Británico. Y en lugar de mandarlo a la cocina como lo hace Lewis Carroll, la reina Victoria la destierra a un castillo en Escocia. Quienes conocen Escocia saben que Escocia es como lluviosito, ¿verdad? Ahora enciérrense en un castillo. Bueno, pero estaba con el amante. El sinsentido, ¿verdad?, que es este tema del chanchito, que es simpaticísimo. Alicia se aleja cada vez más de la realidad. El absurdo aparece a cada momento, como cuando Alicia debe ser amable, y con sus propios pies, cómo se transforma el bebé, el cerdito. Y luego todas esas dudas que tiene Alicia, ¿verdad?, si se come una galletita, si se toma algo. Aquí tenemos las famosas pastillas que tiene que decidir tomarse Neo, ¿verdad?, el elegido en Matrix. Yo soy una fanática, ¿verdad?,
de Matrix. A mí me encantan las hermanas Wachowski, y hay un libro, por cierto, de Alicia en el País de las Maravillas y Matrix. O sea, es un librito chiquitito, pero ¿cómo se llama? Interesante. Y ya vamos a ir cerrando este capítulo para entrar a fondo en Rolando, que va a ser muy poquitito, porque para eso tenemos el honor de tenerlo aquí. Y nos dice, bueno, Alicia en el País de las Maravillas, si es leído como género literario carnabilizado y con las herramientas de Bhakti, parodia, género, invenciones, principio de risa, fantasía, pues permite constatar la maestría de Tao para realizar una crítica severa a las instituciones, a la sociedad inglesa. Hay una parte donde critica el parlamento inglés. Aquí uno coge ese parlamento inglés, esa escena de Alicia, y la pone en el parlamento costarricense, y es exactamente igual, ¿verdad? Además de cuestionar y ridiculizar sobremanera. Perdón, filmina tan larga, dicen que los que hacen presentaciones que no más de 7 renglones. Entre las instituciones están, como no podría ser de otra manera, presentes la monarquía, el parlamento, el sistema judicial, el trato a los niños. Hay que ver qué despectivo los niños de clases bajas, las costumbres de la aristocracia, la hora del té, el juego del croquet, los bailes de salón, el uso de drogas, ¿verdad? El lenguaje y algunas otras cosas. Cuidado, el título es engañoso y además irónico, porque el relato no encierra un mundo de maravillas, es un mundo de grandes realidades. Y entramos entonces con cierta calma a el último capítulo de Rolando, que casi que es un pequeño preámbulo. Incluso voy a atreverme a leer algunas partes del catálogo que escribe magistralmente María José, y entramos al último capítulo, ¿verdad?, con la pieza que estamos analizando, que no es una pieza espontánea para nada, digamos, es tan pensada como hace Lewis Carroll con Alicia en el País de las Maravillas. Y cito a María José, que nos dice: estas dos obras, vamos a revisar dos, ¿verdad?, surgen a partir de la inquietud conceptual, la creación de la divinidad como rasgo inherente en la condición humana, y la atención de Fava reside en la importancia que tiene la palabra, ¿verdad? Y básicamente lo resumimos en geometría, color y fórmulas. Y aquí está una de las dos piezas que se mueve. Y estamos en el Museo del Banco Central, ¿verdad? Entonces no podemos pensar en estas piezas que están aquí bueno, ahora no las podemos ir a ver, pero que eventualmente pueden visitar, donde tenemos estas piezas de chamanes, ¿cómo se llama?, en estado de éxtasis. Por cierto, que en la tienda venden hasta, ¿cómo se llama?, pines de algunas de las piezas de los museos del Banco Central, ¿verdad? Y tenemos Ananda, o la farmacia celestial, maravillosamente en este montaje, fotografía de Julián. Entonces regresemos al texto de la curadora, ¿verdad?, que es concebida como una obra envolvente. Y esto no me yo no me pude abstraer de pensar en la capilla, ¿verdad?, del Rothko allá en Houston, Texas, que lo ahoga uno, lo envuelve, lo hace entrar como en un estado, ¿verdad?, de sumisión. Y eso es algo que me parece el artista y la curadora logran maravillosamente. Bueno, espero haberlo logrado. Utilizamos esto, yo utilicé algunos de estos libros. El diccionario de símbolos de Ciruela está aquí, así es que lo pueden revisar, el de Chevalier, la Alicia anotada, por supuesto que toda esa serie de historia azul. Quiero darle las gracias, pero no sé si hay dudas o preguntas, pero si no, en la de menos le van y le preguntan a Alicia cuando mida 3 metros. Bueno, gracias. Muchas gracias a Flor por tan majestuosa presentación. De verdad que refleja una investigación muy exhaustiva y gran conocimiento sobre el tema. Y bueno, queremos aprovechar que está el artista aquí presente, entonces invitamos a Rolando a pasar para que él nos hable sobre su obra, ¿verdad? Y aprovechar este momento. Bueno, gracias por estar aquí, por brindarme atención.
Yo he pensado también que sería bueno que en algún momento nos acercáramos a las piezas, pero sí se puede hacer una leve introducción, porque en realidad es muy poco lo que quiero comunicarles, lo que quiero decirles. Más que todo aclarar cómo fue el proceso de creación de esa pieza y de la pieza que la acompaña, que es Ananda o la Farmacia Celestial. Contrario al resto de las obras en esta exposición, que todas comparten el hecho de haber sido hechas con una gran espontaneidad y, si se quiere, a veces improvisación en el sentido musical, ¿verdad? Tanto que muchas de ellas en un principio, aunque existía un germen de la idea, yo nunca sabía cómo iban a terminar, siempre eran pues un proceso y una sorpresa al final. En el caso de estas dos piezas, de Alicia y Ananda, al contrario, estas piezas se vinieron madurando durante mucho tiempo. De hecho, ya estaban, por así decirlo, en proceso en mi cabeza, y en algunas notas y esquemas y eso, antes de que decidiéramos que iban a formar parte de la muestra. De hecho, Alicia, por ejemplo, tiene la peculiaridad de que yo conseguí esas plaquitas de bronce antes de haber decidido hacer la pieza o de saber cómo iba a hacer la pieza. Eso fue algo que me regalaron, que era el desecho de una fábrica, que habían usado ese material y habían quedado estas cositas. Yo luego las pulí, les hice una serie de procedimientos, pero las tenía siempre en una caja como esperando, porque sabía que en algún momento me servirían para algo, pero ni sospechaba que iban a ser parte de esa pieza. Posteriormente, creando Ananda, que ahí sí hubo un proceso, digamos, derivado de lectura, de estudios, etc., básicamente sobre investigaciones, algunas muy recientes que se han hecho con respecto al papel que tiene el uso de los enteógenos en el desarrollo del lenguaje de los humanos. Y es un concepto que se ha trabajado mucho digamos, en el contexto de la antropología, pero también en el de la etnobotánica, el de la arqueología y una serie de ciencias que convergen para darnos pistas muy, muy claras de que en el desarrollo del lenguaje por parte de los Homo sapiens hubo la influencia de algunas de estas sustancias. Actualmente se han hecho muchos experimentos, se han hecho estudios más profundos derivados, digamos, de las capacidades que tenemos ahora para estudiar las ciencias sobre los nervios, las neurociencias. Entonces, ahora podemos saber, por ejemplo, qué partes del cerebro se activan, en qué momento, cuáles son las partes que regulan el habla y todo eso, y cada vez parece ser más cierta la hipótesis de que los enteógenos tuvieron un papel en el desarrollo del lenguaje. Y obviamente también en el desarrollo de conceptos importantes en el lenguaje, como la idea de la divinidad. Y normalmente, hasta la fecha, digamos, en las prácticas de los chamanes, hay esa relación entre las sustancias y la posibilidad de acceder a una realidad paralela, digamos, para no decir una fantasía. De hecho, el término alucinación se ha revisado mucho porque el efecto de las drogas enteógenas no es una alucinación, es un cambio en la percepción. O sea, se puede acceder a cosas que sí que están ahí, pero que normalmente nuestro cerebro tiene, digamos, unos límites establecidos, quizá por una necesidad de protegernos, porque si tuviéramos la capacidad de percibir, por ejemplo, un esquema, digamos, de luz más amplio, si pudiéramos ver ultravioleta o si pudiéramos ver infrarrojo, quizá nos apabullaría el acceso a tanta información. Entonces el cerebro tiene mecanismos para regular, digamos, las capacidades perceptivas, y estamos familiarizados con las que tenemos, pero hay insectos que ven en ultravioleta y ven cosas que nosotros no vemos. Entonces, esa necesidad de expandir la percepción es patente. Posiblemente fue una cosa nacida de la casualidad al principio, luego se descubrió que esas sustancias también tenían posibilidades, digamos, medicinales, etc., y de haberse dado un largo proceso de experimentación y de posiblemente casos graves de intoxicación o de envenenamiento, probando cosas, pero al momento en que hemos llegado como humanos, ya la experiencia acumulada en ese campo es bastante amplia. Entonces, yo, tomando esa referencia, encontré que era importante evidenciar esa posible relación, no solamente en el desarrollo del lenguaje, sino también en cuanto al concepto de la divinidad, o sea, la idea de Dios, porque es común en todas las diferentes culturas, tiene muchos elementos en común. Entonces, a mí me gustan los temas, digamos, grandes, los temas importantes,
y normalmente me acerco a ellos a través del estudio de la mitología, de la antropología, en fin, que hay muchos caminos para llegar al conocimiento, y en este caso me parecía interesante jugar con ese concepto. Se dieron las circunstancias ideales porque, como mencionó Flor anteriormente, la arquitectura de este edificio está basada en un patrón triangular. La sala en la que está la exposición es triangular, y yo pensé que era el momento ideal para montar una pieza de este tipo. El concepto detrás de Ananda fue, digamos, madurado en más tiempo, y paralelo a eso, y porque yo siempre he visto a Alicia como el epítome de la curiosidad y como un ejemplo de lo que es la curiosidad, y más que todo no la curiosidad sola en sí, sino lo que la curiosidad produce, que es el conocimiento, y muchas veces implica un gran riesgo también, como en el caso de las aventuras de Alicia, o como en el caso del acceso al conocimiento a través de sustancias enteógenas, por ejemplo. Entonces, siempre son situaciones, digamos, de riesgo, y que no sabemos muy bien cómo van a terminar. Pero me parecía valioso usar esa referencia para hablar no solo de los conceptos, como el concepto de la divinidad, etcétera, sino también de lo que me gusta a mí de Alicia, que es la actitud. Siempre pensé, antes de hacer esta obra, de llamarle a Alicia alguna cosa, o lo que sea, siempre pensé que para mí el personaje literario que evidenciaba, que digamos que resumía a la perfección el concepto de curiosidad era Alicia, porque constantemente está, la historia se dedica prácticamente solo a eso, ¿no? Digamos, a hacer preguntas, a interrogar a la realidad en realidad. Y lo que hay detrás del espejo, como decía Flor, no es, digamos, es otra cara de la realidad, no está divorciado de la realidad. Si bien lo podemos pasar a través de los espejos, pero mentalmente sí podemos hacerlo. De hecho, tampoco se requiere el uso de ninguna sustancia para lograrlo. La experiencia mística, etcétera, se obtiene por muchos caminos, ¿no? La meditación o tantas cosas. Entonces, a mí me parecía interesante traer el tema de la curiosidad, porque la curiosidad fue uno de los motores de la muestra en la que yo pretendía, digamos, explorar una realidad que, si bien está conectada con lo que he hecho siempre, tenía una apariencia nueva. Como decía Flor, desde la obra mía, Insistentemente Verde, de años anteriores, esto planteó, digamos, nuevos caminos y también nuevos riesgos. Esta muestra, creo yo, y no solo también por el texto que escribió María José, en que se refiere a ese tema, esta obra estuvo llena de dudas siempre, y siempre llena de incertidumbres, más que todo por la época en que fue desarrollada, que han sido estos años en los cuales estuvo la pandemia, estuvo todo eso, que no sabíamos muy bien qué forma iba a tomar el futuro. Ahora ya lo sabemos, y también nos damos cuenta que podemos participar en cómo va a ser el futuro. Y eso es algo que también me gusta de la actitud de Alicia, porque ella no solamente está cuestionando ese país o ese mundo un tanto ilógico y descabellado, sino que en el fondo lo que hace constantemente son preguntas a sí mismo. Es una forma de conocerse. Entonces pensamos que la pieza no necesitaba, digamos, a la hora de la museografía y la curaduría, la pieza no necesitaba de muchas explicaciones. Es más, hay gente que ha sentido que como que no entiende todo este concepto, pero no hace falta. Yo creo que es más útil esa sensación de incomodidad, de no entender algo que hay que entender, porque es algo que nos pica a seguir interrogándonos. Y yo ya en muestras anteriores, y había hablado de eso con la curadora, yo veo mi trabajo como un interrogatorio de la materia. Yo trabajo con los materiales y trato de ver qué es lo que los materiales me dicen, más que usarlos para decir yo algo. O sea, yo más pregunto a los materiales, o sea, pregunto a mi proceso y intento cosas, ¿no? Entonces, por eso algunas cosas que caben, digamos, dentro del concepto del salto al vacío, porque es un poco ese riesgo que se asume para complacer, digamos, una curiosidad. Entonces yo quería llamar la atención sobre eso, que esas piezas no habían estado trabajadas con los mismos criterios de improvisación, de esa parte tan lúdica que tiene el resto, sino que habían sido obras mucho más racionales. Yo tiendo a hacer o una dicotomía de esas dos áreas o a tratar de juntarlas, porque normalmente es un punto de fricción interesante para nuevas ideas. Entonces, bueno, espero que con esta explicación quede un poco más amplio la fantástica disertación de Flor. Ella pues es una experta en el tema, yo en realidad no lo soy, aunque leí los libros hace ya bastante tiempo y los releí gracias a un regalo muy oportuno de Flor, de una edición muy linda en la que están los dos libros.
Confieso que no los leí completamente porque no tuve el tiempo y además tampoco sentía que fuera una cosa urgente en este momento. Los invito a leerlos porque, aparte de mi trabajo que los trae a colación, en sí son unas piezas que vale la pena disfrutar y de hecho, releyéndolo hace poco, lo deja uno siempre con dudas. Siempre vuelve a haber otras preguntas. O sea, como que las preguntas de Alicia son recurrentes y son como un círculo vicioso, porque está lleno de alusiones a temas filosóficos, a temas trascendentales, a temas científicos, matemáticos, en fin, tiene muchas capas de lectura y yo creo que todos lo podemos volver a disfrutar tanto como cuando de niño alguna vez, de niños los conocimos o a través de las películas, en fin. Yo creo que vale la pena y creo que ha sido muy oportuno tanto la iniciativa de Flor y de los museos del banco de incluir en mi muestra esta visión, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si tienen alguna pregunta o algo puedo ampliarlo, con mucho gusto. ¿Sí, alguna duda o pregunta? ¿Ninguna pregunta? La duda es importante. Piensen en eso, aunque no pregunten, la duda es importante. De hecho, hay una obra que se llama La duda heroica, porque la duda siempre implica un riesgo. Y creo que eso lo hace interesante. Bueno, no tengo dudas. Creo que ha sido tanta información y tan interesante que les decía que no tengo dudas en realidad. Y no es porque no me interesa, más bien es con mucha información. Me encantó la presentación, Flor, está magistral, buenísima. Entendí muchas conexiones que no había visto y de parte de Rolando me parece súper interesante todo el concepto. Es muy difícil tener este contexto donde uno pueda realmente entender la obra y al artista y dónde viene, dónde surgió. No tengo dudas, sino más bien muchas gracias a los museos y a ustedes por estar aquí y explicarnos. Excelente. Ahora, si gustan que pasar a verla y que publiquemos un rato, bueno, todo depende hasta qué hora nos dejan estar y bastante nos dejan llegar, pero si quieren podemos visitar esa sección de la exposición y tal vez ahí surgen algunas dudas. La conexión, por ejemplo, de la que habló Flor, de las piezas móviles, la conexión con los chamanes y con las obras precolombinas, eso yo ya lo tenía hacía mucho tiempo interiorizado, porque sobre todo en México pude estar cerca una temporada que pasé allá de algunas culturas que tienen esa vinculación con los enteógenos y me llamó mucho la atención en el caso de los huicholes que tenían en los bordes de los sombreros siempre cositas brillantes moviéndose. De hecho, pues, la primera vez que lo vi me parecía que podía ser incómodo siempre estar viendo cositas moviéndose, pero bueno, hay gente que cuelga una cosa del espejo del automóvil y va todo el tiempo haciendo así, o sea que por lo visto no molesta. Pero a mí me llama la atención eso, me decía que raro, ellos siempre van caminando a todos lados y tienen esas latitas ahí y cositas de colores que se están moviendo ante sus ojos. Ellos también tienen un trabajo maravilloso derivado de su experiencia con enteógenos, especialmente con peyote. Entonces, el hecho de que las piezas precolombinas referidas a chamanes tengan esas láminas ya se ha estudiado que tiene alguna vinculación con el hecho de expansión de la percepción. Entonces, si ustedes ven, a veces sin querer las cosas se van juntando. Yo juego mucho así, para mí mi trabajo es un poco un juego, entonces tal vez la idea original no tiene algunos elementos, pero en el ambiente están y de alguna forma van contaminando a la idea o la idea empieza a buscarlos y los va trayendo y forma parte de la obra. Como les decía, yo no sabía para qué iba a usar esas latitas, las tenía, simplemente ahí estaban. Mucho tiempo las tuve ahí, porque sabía que en algún momento las iba a usar para algo, porque soy de recoger cosas, basuras y cosas que me parecen llamativas y las tengo ahí porque algún día las voy a usar, ¿no? No pasa con todo, pero a veces sucede y a veces sucede con éxito, no siempre funciona. En este caso fue muy interesante porque todo se fue cuadrando mucho. Ya conocía yo los usécares y todo eso lo conocía ya de antes, porque siempre me interesaban mucho esos temas. Entonces fue como muy natural. Y luego el color azul también fue fácil.
entrar, ¿verdad? Hay otras referencias a ese color en la muestra, aunque no sea específicamente el color, pero sí artistas que lo han usado, que para mí eran importantes, y yo voy cogiendo como un poco de todo, no es una, digamos, mi trabajo no es sentarme frente a un caballete a pintar, es más que todo investigar y imaginarme cosas y luego producirlas, que pueden ser de una forma muy sencilla, como el caso, digamos, de las obras de pintura, que pues son muy convencionales en cuanto a materiales, o si no, cosas más complejas, pero derivadas precisamente de cómo todos esos elementos se van poniendo en juego y terminan produciendo una obra. Me parece que un concepto que salió también, bueno, tú ahora lo dijiste, sobre las conexiones. A mí me parece que eso es importante y eso creo que es una de las cosas que puedo transmitir acerca de mi trabajo. No me interesa tanto mi expresión personal. Yo no hago arte para expresarme, hago arte como para picar a la gente que trate de juntar los puntos y ver cómo se resuelve la pieza o en general toda la muestra. O sea, me interesa más provocar esa curiosidad, provocar esa necesidad de cuestionar cosas, que creo que es lo que es positivo para una sociedad como la que vivimos, que es muy compleja, pero que es muy confusa también. Entonces aprender a hacer relaciones es útil. Carol lo hace mucho en su libro, establecer relaciones entre la literatura, entre la matemática, los juegos, sobre todo por el ajedrez, por las cartas. Yo siempre he considerado que el juego es uno de los motores de mi trabajo y en general uno de los motores del mundo. El juego es una mezcla de improvisación o de, digamos, de fiesta, pero también siempre tiene reglas. Una cosa que caracteriza a los juegos es que todos tienen reglas. Y este libro y estos libros de Lewis Carroll tienen eso, es una constante contrapunto entre lo racional y lo irracional. Creo que su naturaleza de matemático, de profesor y todo eso, y esa contraposición de lo racional con la fantasía. Y yo creo que no hay tal. Lo que hay es un puente entre ambas cosas, que es el espejo, por el que se puede pasar, pero se puede ir de un lado y de otro del espejo. Y yo creo que eso es lo que vale la pena y es lo que trato de transmitir con mi trabajo, una actitud más que un discurso, una actitud de curiosidad, de ser inquisitivo, de cuestionar cosas, de interrogar la realidad y tratar de llegar a una respuesta si es posible. Muchas gracias. Quisiéramos invitarles a pasar. Queremos invitarles a pasar junto con el artista a observar la obra. ¿Qué les parece? Sí, ¿verdad? Es una experiencia muy Yo también.